tardes. Soy Niurka Arévalo, la moderadora de esta mesa redonda titulada La eutanasia en Ecuador, un derecho a morir con dignidad. Antes de iniciar, quisiera invitarles a reflexionar sobre una historia real que conmovió al Ecuador y marcó un precedente jurídico sin precedentes, como el caso de Paola Roldán, mediante el cual se regularizó la eutanasia en nuestro país con una histórica sentencia numerada 67-23-IN/24, emitida por la Corte Constitucional de la fecha 5 de febrero del 2024, siendo el Ecuador el noveno país del mundo en despenalizar la eutanasia. Cabe iniciar que Paola era una mujer ecuatoriana de 42 años, diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como la ELA, una enfermedad degenerativa, progresiva e incurable, que poco a poco le fue quitando la capacidad de moverse, hablar y realizar actividades básicas por sí misma. A pesar de ello, conservó plenamente su conciencia y capacidad de decidir. Frente a su sufrimiento físico y emocional cada vez más intenso, Paola solicitó a la Corte Constitucional que se reconociera su derecho de acceder a una muerte digna mediante la eutanasia. Su caso abrió una profunda reflexión en la sociedad ecuatoriana sobre la libertad individual, la dignidad humana, el sufrimiento irreversible y los límites del derecho a la vida. Hoy nos reunimos para analizar este tema desde distintas perspectivas jurídicas, médicas, psicológicas, sociales y éticas. La finalidad de este tema, de esta mesa redonda, es no determinar quién tiene la razón, sino compartir conocimientos y enriquecer nuestra comprensión sobre una realidad que afecta a miles de pacientes y a familias en el mundo, en especial a nuestro país, donde el día a día la precarización de salud toma auge. Hoy nos acompaña la doctora Solange Quinapayo, abogada constitucionalista, Muy buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación. el doctor Rafael Muñoz, médico biotetista, Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes y esperando aportar con unos muy buenos conocimientos. la psicóloga Britney Jaramillo, especialista en cuidados intensivos, Muy buenas tardes con todos. Un placer estar con todos ustedes aquí. la socióloga Carmen Cuenca Muy buenas tardes con todos. Gracias por esta oportunidad. y el magíster Noé Montenegro, filósofo y especialista en derechos humanos. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Pues un honor compartir esta mesa con expertos tan destacados. Adicionalmente, tenemos como parte del público a la señora Susana Daquilema, familiar de la paciente oncológica, Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. y a la estudiante Doménica Portero, estudiante de la carrera de Derecho. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Agradecemos la presencia de nuestros invitados y damos inicio a este espacio académico de diálogo y reflexión. Recordamos a los expositores que cuentan con un tiempo límite de 3 minutos cada uno. Damos inicio. En el desarrollo, como primera intervención, tenemos a la doctora Solange Quinapayo, abogada constitucionalista. Muchas gracias. Desde el punto de vista jurídico, el tema de la eutanasia nos obliga a reflexionar sobre dos derechos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. Durante muchos años se extendió proteger la vida significativamente, manteniéndola a cualquier costo. Sin embargo, actualmente existe una visión más amplia que reconoce que vivir también implica hacerlo con dignidad.
El caso de Paola Jordán nos recordó que existen situaciones extremas en las que una persona enfrenta un sufrimiento constante, irreversible y sin posibilidad de recuperación. A la Corte Constitucional del Ecuador entendió que obligar a una persona a continuar viviendo en condiciones de dolor insoportable podría vulnerar principios fundamentales como la autonomía y la dignidad. Por ello, se estableció que cuando una persona padece una enfermedad grave e incurable y expresa libremente su voluntad de poner fin a su sufrimiento, debe existir una respuesta jurídica que respete esa decisión. No se trata de promover la muerte, sino de respetar la voluntad de quienes enfrentan circunstancias extraordinarias. Muchas gracias por su intervención, abogada Solange Quinapayo. A continuación tenemos la intervención del doctor Rafael Muñoz, médico bioeticista. Muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero poder compartir mis conocimientos. Desde la medicina, este tema es especialmente sensible. Los médicos somos formados para salvar vidas, aliviar el dolor y acompañar a los pacientes en momentos más difíciles. Sin embargo, también debemos reconocer que existen enfermedades para las cuales no existen cura. Muchos pacientes enfrentan dolores físicos intensos, pérdida total de la autonomía, sufrimientos que no pueden ser controlados completamente por la medicina. Por otro lado, la eutanasia no es una decisión improvisada. Para que sea posible, deben cumplirse estrictos requisitos médicos y también requisitos legales. Se realizan evaluaciones clínicas, entrevistas con especialistas y análisis psicológicos que permitan verificar que la decisión sea libre, consciente e informada. Nuestro deber no es únicamente prolongar la vida biológica, sino también respetar la dignidad y la voluntad de cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Muñoz, por su intervención. A continuación tenemos como tercera intervención de la psicóloga Britney Jaramillo, especialista en cuidados paliativos. Muchas gracias por la palabra, moderadora. Como primer punto, quisiera compartir una reflexión importante. Cuando hablamos de eutanasia, solemos pensar únicamente en el dolor físico, pero el sufrimiento humano es mucho más complejo. Existe el dolor emocional, psicológico, social e incluso espiritual. Por eso yo me hago esta pregunta, que ¿es posible hablar de una decisión verdaderamente libre cuando una persona enfrenta no solo el dolor físico, sino también miedo, soledad, angustia y sentimientos que desaparezcan? Muchas personas sienten miedo, soledad, angustia frente a una enfermedad terminal, especialmente cuando perciben que han perdido su independencia o que su calidad de vida se ha deteriorado significativamente. Por eso considero fundamental fortalecer los cuidados paliativos en el Ecuador. Todo paciente tiene derecho a recibir un acompañamiento psicológico, un apoyo familiar y un tratamiento adecuado para el control de su dolor. Además, es importante que cuenten con información clara y atención médica oportuna y en un entorno de apoyo que se les permita afrontar su situación con dignidad. La decisión sobre la eutanasia solo puede ser verdaderamente libre cuando el paciente ha recibido toda la ayuda posible y aún así mantiene su voluntad de no continuar viviendo en condiciones de sufrimiento irreversible. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, psicóloga. A continuación tenemos como cuarta intervención de la socióloga Carmen Cuenca. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Espero poder aportar con mis conocimientos para una mejor reflexión respecto a la eutanasia. Desde el punto de vista de la sociología, observamos este fenómeno desde una dimensión mucho más amplia. Es decir, la eutanasia no afecta únicamente a la familia, al paciente y a la familia, sino también se amplía hacia el sistema sanitario y, en fin, hacia toda la sociedad.
Actualmente vivimos en una época donde las personas exigen una mayor participación en las decisiones relacionadas con su propia vida. Sin embargo, también debemos reflexionar sobre las desigualdades existentes y plantearnos a su vez dos interrogantes. Una de ellas podría ser, ¿qué ocurre con quienes no tienen acceso a tratamientos adecuados? En muchos casos, estas personas pueden enfrentar un mayor sufrimiento y menos alternativas para mejorar su calidad de vida. Otra interrogante sería, ¿qué sucede con aquellos pacientes que viven en zonas rurales o en condiciones económicas difíciles? Frecuentemente encuentran obstáculos para acceder a atención médica especializada, a medicamentos o cuidados paliativos que les permitan afrontar su enfermedad de una manera más digna. Ahora, la respuesta social desde una mirada social sería que se debe garantizar que nadie solicite la eutanasia debido al abandono, la pobreza o a su vez la falta de atención médica. Por eso es indispensable la intervención del Estado, es decir, que éste continúe fortaleciendo los servicios de salud y la atención especializada, asegurando que todas las personas tengan acceso a una atención de calidad, sin importar su situación económica o lugar de residencia. Muchas gracias, socióloga, por su intervención, muy interesante. A continuación, como quinta intervención, tenemos al magíster Noé Montenegro, filósofo y especialista en derechos humanos. Bueno, nuevamente, pues gracias por la invitación. Actualmente me desempeño como investigador y analítico crítico en el desarrollo de nuevas teorías. Pues el tema de hoy, la eutanasia, ¿no? ¿Verdad? Pues este tema nos conduce a una pregunta profundamente humana. ¿Quién debe decidir sobre nuestra propia existencia? Este interrogante invita a reflexionar sobre los límites de la libertad individual, la responsabilidad personal y el respeto por la dignidad humana en situaciones de sufrimiento extremo. Pues desde la filosofía de los derechos humanos, la autonomía constituye uno de los principios más importantes de la libertad individual. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada persona pues posee la capacidad moral, ¿no? ¿Verdad?, de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida. Esta reunión pues no consiste en valorar más o menos la vida humana, pues nada que ver. A lo contrario, consiste en reconocer que cada ser humano vive circunstancias únicas y enfrenta realidades distintas. Cuando una enfermedad destruye progresivamente la autonomía y genera sufrimientos extremos, muchas personas consideran que preservar la dignidad puede significar también elegir cómo concluir su proceso vital. Es una decisión profundamente personal que merece respeto y reflexionar. Estos argumentos a favor se centran por lo general en el principio de la autonomía, que sostiene que todo individuo tiene el derecho fundamental de decidir sobre sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, magíster Noé Montenegro. A continuación, tenemos como intervención del público a la estudiante Doménica Portero. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi pregunta está dirigida a la doctora Solange Quinapay. Si una persona decide solicitar la eutanasia, pero su familia se opone completamente por relaciones religiosas o emocionales, ¿quién tiene la última palabra? Gracias. Gracias por la pregunta, señorita Doménica. Desde el punto de vista jurídico, la decisión corresponde al paciente siempre que conserve capacidad para expresar su voluntad de manera libre e informada. La familia tiene un papel muy importante de acompañamiento emocional. Sin embargo, el derecho fundamental pertenece al paciente. Respetar esa decisión no significa perder el valor de la familia, sino reconoce la autonomía personal de quien enfrenta directamente la enfermedad y el sufrimiento. Muchas gracias. Espero haber despejado su duda. Muchas gracias, estudiante Doménica Portero, y muchas gracias por su colaboración, abogada Solange Quinapay.
A continuación tenemos como intervención del público a la señora Susana Daquilema, familiar del paciente oncólogo. Tiene la palabra. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por invitar. Quiero compartir un poco de mi historia. Mi esposo falleció de cáncer hace algunos años y sé lo difícil que puedo ser ver sufrir a un ser querido. Mi pregunta es para el doctor Rafael Muñoz. ¿Cómo se garantiza que una persona no solicite la eutanasia debido a una depresión, miedo o presión económica por parte de otros? Muchas gracias por compartir su experiencia, Susana. Tenemos entendido que la enfermedad llamada cáncer es bastante desgastante para el paciente y para la familia. Precisamente es una ley de las mayores preocupaciones éticas. Por ello existen evaluaciones médicas y psicológicas que son muy rigurosas. El objetivo es verificar que la decisión sea completamente voluntaria, en primer lugar, y que el paciente entienda plenamente las consecuencias que conlleva tomar esa decisión. Además, se analiza si existen factores externos que puedan influir negativamente en su decisión. Por otro lado, la eutanasia jamás debe convertirse en una respuesta al abandono social, la pobreza o la falta de tratamiento. Muchas gracias por la intervención la señora Susana Daquilema y del doctor Rafael Muñoz. Como finalmente tenemos el cierre, agradezco profundamente la participación de nuestros penalistas y del público presente. A lo largo de esta mesa redonda, hemos comprendido de que la eutanasia no es únicamente una cuestión médica o jurídica, es una realidad profundamente humana que involucra emociones, valores, derechos, creencias y decisiones complejas. En el caso de Paola Roldán, nos recordó que detrás de cada decisión legal existe una persona, un familiar y una historia de vida. Las diferentes perspectivas presentadas hoy reflejan la importancia de analizar este tema con sensibilidad, responsabilidad y respeto. Más allá de las distintas opiniones, todos coincidimos en la necesidad de proteger la dignidad humana, fortalecer los sistemas de salud y garantizar que cada persona reciba una atención íntegra y respetuosa. Esperemos que con esta mesa redonda haya contribuido al desarrollo, el pensamiento crítico y a una mejor comprensión de lo importante que es ese tema. Muchas gracias por su atención y damos por concluida esta mesa redonda.